Y como ya habíamos hablado, hablaremos del tema de drogas con un especialista. Hablaremos de fentanil, hablaremos de cocaína, hablaremos de marihuana, hablaremos de todo un sinnúmero de la situación que se presenta con las drogas en la República Dominicana. Y tenemos para eso, y se lo agradecemos, al doctor Luis Ortega, quien es médico psiquiatra y por lo tanto trata este tipo de pacientes, porque son pacientes, al final. Eso es así. Claro, si los atrapan con droga, doctor, ¿verdad? Los meten presos como si fueran delincuentes. Los delincuentes son los que distribuyen, pero estos son pacientes. Que es un error, doctor, totalmente. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Y es como usted dice, es un error tratar a un usuario de marihuana, un adicto a una sustancia como si fuera un delincuente, porque lo que hay que hacer es tratarlo como un enfermo y comenzar a trabajar en cómo prevenir esa cantidad de pacientes que están consumiendo drogas. Doctor, sí. Por una casualidad del destino, en el día de ayer la productora del programa publicó en nuestro chat interno de los integrantes de este espacio una foto en Estados Unidos de lo que llaman una ciudad de zombies. O sea, un grupo de personas que no están como en este mundo, usted sabe que están vivos porque se mueven, y ella le puso debajo, le es lamentable, ¿qué es esto? ¿Qué son esas ciudades de zombies? ¿Qué es lo que pasa con las drogas narcóticas? ¿Cuál es el tema? En Filadelfia y en Inglaterra hay ciudades que se han destinado solamente para ese consumo de opioides muy potentes. Ustedes saben, los médicos saben que en los años 80 y los años 90 también hubo una crisis de opioides, de oxicodona, de todo lo que tiene que ver con esos grupos de opioides, pero en principio... Eso era más bien pastilla. Eso era más bien pastilla, pero a principios del 2010, 2011 comenzaron a usarse mucho lo que es el fentanilo, que se está creando un problema en el mundo con esta droga. Y en Filadelfia vemos muchísimas personas que parecen zombies, que tienen alteraciones neuromusculares, que se doblan, que por el uso continuo de fentanilo. ¿Cómo es? Eso me interesa. Caminan prácticamente doblados, porque usted sabe que a nivel cerebral esos receptores comienzan a cambiar la forma en cómo se interacciona el cerebro y los músculos. ¿Ya hacen muecas? Sí, ya hacen muecas. Bueno, la famosa 41. Para allá iba. De algunos videos que yo he visto de la 42 haciendo ese tipo 42, de acción. Sí. No, y viene de ahí. Muchos de los principios de ese baile fueron personas que consumían drogas, no solamente fentanilo y cocaína, también otros tipos de drogas que producen ese tic, esos movimientos a nivel facial, a nivel muscular, y comenzaron a hacer bailes. Y entonces, como veían esa interacción, comenzaron a producirse esos bailes, pero esos bailes vienen a raíz de los efectos secundarios del uso de consumo de sustancias. Oigan bien, No necesariamente todo el que lo baile lo hace, pero sí viene del origen de esos primeros que bailaron, probablemente tenían ese tipo de consumo crónico de sustancias. Doctor, quizás lo que voy a decir sea catalogado como tremendista, pero en este país la droga, para mí, la droga narcótica está legalizada. ¿Por qué? Porque todos sabemos los puntos donde se distribuye drogas, quién la maneja, e inclusive se llama por teléfono y te la llevan a tu casa. Pero mire, Francia, dame un favor, paréntese, no diga todos porque yo no sé. Bueno, entonces, por si acaso, a mí sáqueme de ese todo. Entonces, ¿qué por ciento de la población, más o menos, si hay un estudio, consume drogas en República Dominicana? Mire, en el 2021 se hizo un observatorio y comenzaron a ver la cantidad de drogas que se consumían. Es muy difícil con exactitud porque aquí hay muchas cifras negras, pero se dice que alrededor del 7% de la población de República Dominicana consumía marihuana y el 2%, 1.7 por ahí, consumía cocaína. Pero mire, esas son cifras enormes. Estamos hablando de un 7%. Estamos hablando de 700.000, 800.000 dominicanos. Y
de cocaína estamos hablando de 250.000 aproximadamente. 1 millón de dominicanos consumen algún tipo de sustancia. Solamente esas dos sustancias, no hay estadística de la heroína, del fentanilo, de todo lo que son las metanfetaminas, que utilizan mucho más la clase social tal vez más alta, y esos no lo tenemos estadificado. O sea, la cantidad de personas que consumen esa sustancia es alta, y la cantidad que va a quedar con algún tipo de adicción, porque solo el uso no es todo el mundo que queda adicto, pero sí hay un 10, un 20% de la población que va a quedar adicto, y va a ser un problema para la sociedad, porque conlleva muchos problemas a nivel social, a nivel económico, a nivel de todo lo que tiene que ver la sociedad. Porque también hay un uso recreativo de las drogas. Sí. Personas, ejecutivos, que lo usan los fines de semana, los días de fiesta. Yo creo que el uso recreativo no sería la palabra, sino el uso continuo, no adictivo, porque la droga no se debe usar como recreativo, porque el potencial dañino de la salud, porque si la droga no produjera infartos a miocardio, por ejemplo, el que usa cocaína, o problemas cognitivos, el que usa heroína o musculares, pues entonces sí se pudiera usar recreativamente, pero las consecuencias de usar esta sustancia a largo plazo es problemas de salud y problemas a nivel económico. Entonces no hay uso recreativo. Pero el término recreativo es que no crea adicción, la persona esporádicamente y que no tienen adicción. Claro, eso doctor, sí. mire, volviendo de nuevo a lo que son esas drogas y que estábamos hablando de zombie esto, sabemos que es una combinación de opioides y que se está utilizando mucho en la actualidad. Es una de las que más demanda está teniendo. Claro. Y que ha sido aprobada, pero ha sido aprobada en el área de la veterinaria. Y justamente esto está causando muchísimos problemas, tanto físicos, emocionales, como mentales. Ahora, ¿a qué se están enfrentando estos jóvenes que están utilizando este tipo de drogas? Mira, tanto a la veterinaria como a los médicos, y el doctor lo sabe porque lo ha utilizado mucho en el país, los médicos utilizaban es una droga sintética. Exacto, que una produjeron del opioide, que es 50 veces más potente, pero que a nivel cardíaco, como hablamos, es muy, muy noble, vamos a decir. Pero en todo lo otro no es noble. Exacto. Claro que está trayendo muchos problemas en los adolescentes, en los adultos, en la forma de producción. Fíjense cómo ahora los cárteles que tienen que ver a nivel de México, que es donde más se está produciendo el fentanilo, comienzan como es más barato producirla y mucho más adictivo, pues entonces están combinando lo que es el fentanilo con la marihuana, con la heroína, para poder enganchar más a esos usuarios. Entonces, traer como un cliente para ellos mucho más arraigado. Está trayendo mucho problema a nivel de salud pública, muchas muertes. En Estados Unidos se ha incrementado un montón la muerte por sobredosis a nivel económico, porque fíjense que los usuarios, la mayoría son jóvenes. Entre 12 y 30 años. Exacto. Y son edad productiva. Es la edad productiva. Entonces, prácticamente sacamos a una persona de edad productiva, y en Estados Unidos los opioides están sobredimensionados en el uso. Cuando yo ejercía la medicina en forma directa con pacientes, yo me declaro culpable, si se quiere, de traer el primer cargamento de fentanil al país, hace muchos años, cuando fui director o jefe del servicio de anestesiología cardíaca. Inauguramos junto con el doctor Hernán Cruz el servicio de cirugía cardíaca en el Hospital Salvador Begotier, y como yo venía de una escuela sudamericana, bueno, nosotros usamos en enormes cantidades para abrirle el pecho a un paciente. Exacto. Precisamente porque es muy estable. En el caso de fentanil existe un problema, que el doctor lo sabe, y se lo quiero decir también como médico, estoy hablando ahora más que como presentador de este programa. Existe un problema, es que el fentanil actúa directamente sobre los receptores que manejan la ventilación, la respiración, los deprime. Es decir, nosotros lo usamos en los quirófanos, teniendo equipos para suplir esa depresión. En el caso que usted lo use en la calle,
usted tranquilamente se duerme y se muere. Se muere porque hay una disminución del estímulo nervioso que usted tiene en forma natural, todos tenemos, para buscar aire. Exacto. Se muere, se duerme y se muere. Mi problema, doctor, es como usted atiende ese tipo de pacientes y yo no, es preguntarle, ¿están apareciendo adictos al fentanil en la República Dominicana? Lamentablemente sí, no hemos visto demasiado uso del fentanilo, pero sí puntualmente se ha visto pacientes, se ha visto personas que están en hogares CREA o en alguna de las instituciones de nuestro país privada, porque no tenemos pública, para el manejo de estos pacientes ingresados, pues sí se están viendo que sí dicen que usan fentanilo, que como en Estados Unidos también le ligaron el fentanilo, porque es una droga, como usted dice, que se puede encontrar en los hospitales. Y sabemos las debilidades que hay en nuestro sistema hospitalario y la forma en cómo manejamos los medicamentos, que es muy, aunque no lo crean, es muy fácil el acceso a las personas. En mi caso, un momentito, permíteme. En mi caso, yo le pregunto, porque la razón de usted estar ahí sentado en el día de hoy, entre otras cosas, es que hubo una discusión pública sobre el tema de la existencia o no de fentanil en el mercado de drogas de la República Dominicana. Hace 10 días aproximadamente se habló una discusión entre autoridades entre si había o no fentanil disponible para usuarios de drogas en el país. Y usted me está confirmando que sí lo hay, porque hay pacientes que usan fentanil. Pero que no importa si hay o no hay que prevenirlo como quiera. Exactamente. O sea, va a llegar en algún momento. Si no hay ahora en este momento, suponiendo que no haya, que sí hay, pero suponiendo que no haya, en 2, 3, un año va a llegar, porque nosotros somos un reflejo del consumo de lo que hay en Estados Unidos, el consumo de lo que hay en Inglaterra, el consumo de lo que hay en Puerto Rico, pues va a llegar a la ciudad. Entonces no tenemos que perder tiempo discutiendo que si hay o no hay. Tenemos que ver qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para prevenir ese movimiento. Doctor, ¿Para qué hay muchas preguntas? Mire, por ejemplo, su experiencia, ¿verdad?, en el consultorio, ¿cuál es la droga que más se consume en República Dominicana? La marihuana. Yo trabajo mucho con adolescentes. Lo que pasa es que la cocaína tiene un problema, que es el costo. Es mucho más costosa que otras drogas. Y hay una población que usa mucha marihuana que es de bajo recursos. Por lo tanto, si se consuma, como digo, la segunda y el droga. Crack, que es una droga, que hace impacto en los sectores pobres y que llega barata. No se ha estadificado correctamente lo que es el crack, que es un proceso de pasta de la cocaína, pero sí vemos que es muy adictiva, y lo que hacen los usuarios que comienzan a usar cocaína y comienzan a usar marihuana es pasar al crack, tanto los pobres como los ricos. Entonces sí puede ser que sea un consumo mucho mayor, pero no lo tenemos estadificado. Lo que sí vemos en consulta en muchas, especialmente en los hospitales, yo soy el coordinador de salud mental del Santo Socorro, y vemos muchos jóvenes, muchos adolescentes con consumo de crack. Ok, doctor, ya hablando de que aquí hay en el país lo que es la droga, ¿cómo se puede conseguir en el mercado para que todos estén pendientes, sobre todo los padres y las madres que nos están viendo, que puedan identificar cómo se puede conseguir en el mercado? Miren, ¿En qué presentación existen? Existen dos presentaciones, que es la inyectada, la inyectada y las pastillas. Las pastillas están un poco menos desarrolladas, tanto a nivel de Estados Unidos como aquí. Vamos a decir, es mucho más fácil, porque es mucho más común tenerlo a nivel líquido, a nivel inyectado. Pero hay que tener en cuenta los cambios de conducta de los hijos. Eso es importante, porque nosotros no vamos a ver. Tengo entendido que también aparecen como parches. Sí, también hay supuestamente parches para el dolor, porque así comenzaron a usarse en los años 90, principios de los 2000. Y golosinas también aparecen como golosinas. Y otros opioides eran más frecuentes usarlo como golosinas, pero el problema es que todas esas presentaciones Mire, ahí en Estados Unidos en pantalla una ciudad zombie
Eso en Eso es Filadelfia. exactamente En la Filadelfia. ciudad En zonja. Filadelfia. Mire cómo está la gente con el fentanil. Ay. Mire cómo Sí, está la gente tirada desde Y si día. pueden ver en el video, se dan cuenta que todos son personas relativamente jóvenes. Jóvenes, y probablemente todos ellos tenían una capacidad de funcionalidad muy alta, antes de comenzar a usar el fentanilo. También las profesiones están muy relacionadas, como estamos hablando. Los médicos tienen muchas tendencias a usar este tipo de droga porque tienen contacto con ella, es mucho más fácil llegar. Los adolescentes que están en barrios tienen mucho más fácil el acceso, porque es difícil que una persona de Piantini o de la parte alta vaya a un barrio a buscar fentanilo. Es como una droga que va a llegar después del tiempo de uso de droga, cuando sea más crónico el uso. Hay que sí hacer notar que esta droga, el fentanil normal, está en todos los hospitales ya. Sí, claro. Es una droga de uso continuo, no, de uso dependiendo permanente de lo que, también en los procedimientos quirúrgicos. Y probablemente es una forma de la que han más fácil acceso. Los que son los que trafican con este tipo de droga probablemente lo hayan podido conseguir al principio por medio de los hospitales. Doctor, ¿Usted podría algún tipo de control para el ingreso de esa droga al país? Claro que sí, no, control y seguimiento, o sea, hacer lo que es un protocolo de cada uso, de cada gramo, de cada forma de entrada del fentanilo para uso médico y darle un rastreamiento, tener un departamento solamente rastreando, a ver, para evitar esa propagación que todos los médicos tenemos de que seamos como eso que acabamos de ver en el video, de convertirnos en que por ejemplo, que haya zonas que Cristo Rey, por ejemplo, se convierte en una... Doctor, la droga impacta a todas las clases sociales y todas las profesiones. ¿Le ha tocado a usted, paciente, un médico? Sí, claro. Yo he tenido pacientes que son médicos que tienen consumo de sustancias. He tenido pacientes, bueno, prácticamente todas las profesiones han tenido algún tipo de drogas. Claro, por profesiones también tiene que ver mucho el consumo, ¿no? Los empresarios consumen mucha cocaína para poder estar más activos, tener más atentos. Lo que tiene que ver con los médicos, sí utilizan mucho más opioides porque tienen acceso a esos medicamentos más controlados. Ya lo que es la marihuana, lo que es el crack, es mucho más de clase social baja y muchos choferes y todo lo demás. Entonces, tiene que ver mucho con la capacidad de buscar y de encontrar esa Mire, droga. el consumo de cocaína muchas veces provoca hemorragia en la nariz. ¿Le ha tocado a usted manejar ese tipo de patología? Sí, claro. Cuando hay hemorragia lo derivamos a otorrino, pero si comienzan a tener problemas capilares los pacientes que tienen que usan cocaína, por lo tanto tienen sangrado más fácil, pero ese mismo sangrado que usted tiene en la nariz lo tiene en el corazón. Se le puede producir un infarto, porque todos los vasos sanguíneos entonces se ven reflejados por esos receptores que tienen que ver con la cocaína. Y el tabique nasal sí, pero el tabique nasal se puede arreglar, el corazón no se puede arreglar. Ay, no. Doctor, ¿hay algún tipo de tratamiento de desintoxicación para este tipo de droga? Miren, lamentablemente en nuestro país todavía público, que lo necesitamos público, no hay camas para desintoxicar. Bueno, más que desintoxicar, porque la desintoxicación es rápida y sí tenemos la unidad de intervención en crisis, que sí podemos desintoxicarla, pero deshabituarla es lo difícil. Exactamente. Quitar ese hábito de consumo de sustancias es lo difícil. Para eso necesitamos instituciones donde podamos tener el equipo completo, porque yo como psiquiatra solo no puedo trabajar un paciente con droga. O sea, tiene que ser un equipo de varios psicólogos, varios trabajadores sociales, varios psiquiatras que puedan intervenir a una persona con trastorno de consumo de sustancias. Entonces, cuando comenzamos a crear esos ambientes de mejoría de los pacientes, entonces podemos intervenirlo. Y yo espero que en algún momento eso sea una realidad, porque mire, la verdad doctor, lo necesitamos. Va a ser necesario. Déjame preguntarle algo. ¿Y ya incluyeron el tratamiento psiquiátrico y la visita a los psiquiatras en la seguridad social? No, todavía. Eso es un tema.
Eso ¿Cómo es un es? tema. Eso es un tema. Y mire, que es un tema cuando llegan a la clínica privada, por ejemplo, pacientes míos, con intento de quitarse la vida, y le dicen que no está cubierto y se lo tienen que llevar de nuevo, porque no pueden pagar a un psiquiatra con los honorarios que nosotros cobramos, porque también nos hemos negado a tener esas prestaciones que no están dando los seguros. Entonces, es como un tema de dignidad para el paciente y dignidad para los médicos. O sea, Tiene que que la ser un salud equilibrio. mental, doctor Ortega, la salud mental Bueno, no está incluida dentro del catálogo del PDSS. Por No lo menos eso es lo que argumentan los seguros, porque sí está el acápite de ingresarlo y ponerle el tratamiento básico, vamos a decir, Exacto. de ingreso, que cubre 900 pesos. ¿Cómo es Probablemente. ¿Cómo es el tema? Cubre 900 pesos por día. O sea, que el que tiene un problema de salud mental agudo, que nadie es culpable de tener un problema de salud mental. Y que el 30% de la población la va a tener. La va a tener, Exactamente. Entonces, no tiene forma de ser tratado por un médico a través de su carnecito de la Seguridad Social. Bueno, SENASA tiene un poquito de más abierto, más cobertura, pero ya luego las otras ARS se han hecho de la vista totalmente gorda, y no hay, lamentablemente hasta ahora, no he visto la forma de cómo regular eso. No en este gobierno nada más, en todos los gobiernos que ha pasado, lo que tiene que ver con la seguridad social, no han regulado, no han forzado a las ARS a llegar a ese acuerdo, ese entendimiento donde podamos brindarle a los usuarios esa necesidad de salud mental. Salud mental probablemente es la segunda causa más frecuente de visita al médico. Entonces, doctores, somos la cenicienta del sistema de salud. Eso es así. Somos la Pero cenicienta. una pregunta que es derivada de esas afirmaciones suyas, definitivamente. Hay una pregunta que se cae de la mata, simplemente. Si asumimos que la mayor parte de los barrios pobres de nuestras ciudades grandes es donde están la mayoría de los puntos de venta de droga, porque eso no lo venden en Piantini a la luz pública, eso lo venden en los barrios pobres. Y entonces una parte importante de esos jóvenes de los barrios pobres entran en el hábito del consumo de drogas. ¿De dónde sacan las familias pobres entonces si los seguros no lo cubren para quitarle ese hábito, para evitar que sigan en el consumo de esas drogas? Es que nos sacan, tienen que mantener al paciente constantemente ingresándose en hospitales, y vuelven y salen. Exacto. Y vuelven y consumen. Recae. Y es un problema para esa familia. Un problema social. Es un problema vital. O sea, muchas veces, y eso lo hablo con los pacientes, es mucho menos costoso tener un paciente que le cae en un cáncer a que le caiga un adicto. Escuchen bien, ¿eh? Sí. Escuchen a los que nos toman nota y usan lo que aquí se produce para sus medios. Aquí han dado noticias muy importantes. Claro. Es mucho más, y se puede contabilizar, porque cuando tú trabajas el cáncer, puedes mejorarlo o puede lamentablemente llegar a un evento fatal, pero la droga es muy crónica y es un problema no nada más que el que consume y el dinero, sino el robo, el que no trabaja, eso lo quería preguntar, el que no trabaja, la parte de la violencia que ha aumentado muchísimo en este momento. Entonces estamos hablando que 1 millón de dominicanos, probablemente, porque eso fue lo que sacamos, ¿verdad? Según la estadística de dominicanos que están vinculados al uso de drogas narcóticas no tienen posibilidad prácticamente ninguna, quizá una población muy ínfima, de tener un tratamiento para salir del problema, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Sí, ahora Francis. Doctor, no más preguntas. Sí. Hablamos del tratamiento del adicto, pero hay un protocolo para abordar la familia del adicto, porque eso crea una serie de conflictos al interno de la familia. Pero en otro país, usted está diciendo. No, pero aquí, porque definitivamente... No, hay protocolos y nosotros conocemos los protocolos. Incluso hay un centro que se llama, se me va el nombre, pero está en el Mocoso Puello y se especializa en el manejo de los pacientes con consumo de sustancias, pero son ambulatorios. Entonces, y lamentablemente no tenemos una política de salud para esto integrada, donde sí habrán trabajadores sociales, sí habrán psicólogos familiares que trabajen con la familia. Pero lamentablemente nosotros tenemos que
trabajar con lo que nos dan, no podemos trabajar con lo que no nos dan. Así Entonces, es, lamentablemente así es. aquí, aunque hay los protocolos, no podemos hacerlo como nosotros Doctor, quisiéramos. ¿dónde usted presta servicios? Yo tengo un centro que se llama SeaKids, que se especializa en niños y adolescentes, aquí cerca de la Evaristo Volar, y soy el encargado, el coordinador de todo lo que tiene que ver en salud mental en el Hospital Santo Socorro. Perfecto. ¿Dónde es su centro? ¿Cómo se llama? Se llama SeaKids, queda aquí en la Evaristo SeaKids. Morales. Ok. ¿Dónde queda? El Evaristo Morales. En el Evaristo Morales. Bueno, creo que solamente nos queda darle las gracias. Sí. A Lo ustedes. cierto es que ha sido una entrevista brillante de su parte. Así Gracias, es. gracias. Doctor, Ha dado una muchísimas gran gracias por cantidad estar de con nosotros. información.